escrito, escribo y nos ponemos de acuerdo. ¿Qué correo? Porque tenemos dos. El mío de que el Gmail, porque el otro no funciona. Ya, perfecto. Le mando un correo y le solicito todos los datos. Sí, y ahí te mando las clases y todo. ¿Qué te parece? Ya, súper. Ya, bacano. Vamos a empezar porque el tiempo es muy corto. Hay 21, son 24, ¿no? Nico, ¿cuántos son? Deberíamos ser entre 22 y 25. Es que no estoy seguro porque algunos compañeros son repitentes, entonces eso suma y resta en algunas clases. Pero entre 20 y 25 deberíamos ser, doctora. Ah, perfecto. Voy a empezar a compartir pantalla. Yo les mandé la clase de tumores benignos, que es una clase bastante más larga. ¿La leyeron? ¿Perdón, me están escuchando? Sí, doctora. ¿La leyeron un poco siquiera? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, Sí, doctora. mira, lo que Muchos pasa... lo que hacen es imprimirla antes, doctora. Así que ahí vamos tomando el apunte. Perfecto. Lo que pasa es que la clase de tumores benignos, que se las mandé la semana pasada, no va a ir ahora en la clase original, digamos, en la sincrónica, y vamos a ver solo los malignos. Pero si quieren preguntarme cualquier cosa de los benignos, me pueden preguntar después de la clase o preparen preguntas en el intermedio y ahí hablamos. ¿Qué les parece? Ok, doctora. Ya, porque esa no la vamos a tener sincrónica. Bueno, los tumores de nariz y de cavidades penillasales, el objetivo es describir la etiología del cáncer rinosinusal, cuadro clínico, sospecha diagnóstica, tratamiento inicial y derivación a especialistas, ¿ya? Joana, el segundo es mi correo, que dice mailsoralespejo@gmail.com. Sí, ya anoté. Gracias. Ya. Entonces vamos a ver un poco de generalidades. Este monito ya lo vieron, que para definir las zonas que están comprometidas, en la cara, ¿no es cierto?, desde dentro, visto de arriba y visto de sagital. Ahí están el etmoide, ¿no es cierto?, el esfenoide, ahí están los senos paranasales, o sea, ¿cómo se llama? Me perdí. Bueno, maxilar y es el frontal. El punto de esto es que se relaciona con muchas cosas importantes. Todo el macizo facial, con la órbita, la fosa nasal ahí, o sea, la fosa media y anterior del cerebro, la carótida que está ahí adentrito, ahí, la cavidad oral y la fosa pterimomaxilar. Son bastante comprometidas toda esa zona, eso es lo importante. Afortunadamente son muy poco frecuentes, pero la relación benignos con malignos es 1 a 1. El tumor nasal benigno más frecuente fue el papiloma invertido, que ya lo vimos, o por lo menos lo leyeron. Y el más frecuente maligno es el carcinoma escamoso. En cavidades perinasales, el más maligno es el carcinoma escamoso.
Esas son las cifras y los tumores. ¿De acuerdo? Eso es porque nos pongamos al Sí, día. doctora. Ya. Después dice que tiene las características de tumores. Primero, se localizan en cavidades óseas, o sea, siempre están cubiertos de hueso por todos los lados. La otra característica súper importante es que son asintomáticos en los estadios iniciales y en ese periodo, en general, simulan una sinusitis. Eso es lo más habitual. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene una sinusitis unilateral, tiene que parar la orejita, como los perritos. Tiene mala sobrevida. Mucha suerte, 50%. A pesar que han habido muchos cambios en la cirugía y todos los medicamentos, no hay ningún cambio muy importante en los últimos años. ¿Por qué? Porque en general el diagnóstico es muy tardío. Por esto que está en cavidades, solo tiene que salir de la cavidad en general para sospechar. Y entonces, toda la gente la cantidad de rinitis y rinosinusitis que hay todo el año hace que estos casos pasen desapercibidos. Y normalmente cuando se hace el diagnóstico, más del 50%, cerca del 60% son de estadios avanzados, 3 o 4. Y por supuesto las tasas de curación son bastante precarias. ¿Qué se supone que actúa en esto? En la acción laboral. El níquel está demostrado, pero de 18 a 36 años, entonces no está tan claro y cuánta exposición hay que tener tampoco. Está el cromo, el aceite isopropílico, los hidrocarburos y la fibra orgánica, ¿ya? Especialmente el polvo hueso de madera y también el fino. Ahora, en estos casos, ¿no es cierto?, uno tiene que tener el antecedente que trabajaba en una bandera o haciendo muebles, cosas finas, digamos, de madera. Pero es más o menos difícil. Ahora, lo que pasa con este cáncer es que es muy difícil establecer la relación, porque la cantidad de casos no son tantos para lograr relaciones laborales. Por ejemplo, nosotros tenemos en el sur de Santiago, y ustedes saben que yo trabajo en Los Luco, muchos pacientes que son de la zona de la fruta, o sea, Rancagua y hacia allá. Y suponemos que ellos están expuestos probablemente a los ¿cómo se llaman esto? Los insecticidas, pero no tenemos la casuística tan grande como decir que es positivo, pero sabemos la tendencia. ¿Ya? Los síntomas. Los síntomas son... Doctora, perdón. Dígame. Como factor de riesgo, ¿alguna infección? No hay ninguna infección que sea como factor de riesgo para el cáncer? No, ninguna infección, no está demostrado. O sea, tener una sinusitis crónica no tiene que ver nada con el cáncer, ni siquiera con los linfomas o cosas así. Muchas gracias, doctora. En general, no hay ninguna asociación entre infección y cáncer en base a ninguna parte del cuerpo, digamos. Pero en esto menos que nada, digamos. Los síntomas. Cuando es la pirámide nasal, lo primero que aparece es una deformación cosmética y probablemente también se demora porque la gente piensa que tiene otra cosa, pero es más fácil de diagnosticar. Pero los endonasales, o sea, por dentro de la nariz y las cavidades perinasales, tiene, y esto quiero que se lo aprendan súper fácil. Primero tiene obstrucción unilateral.
Un cáncer empieza por un solo lado. Va asociado a rinorrea bucopurulenta unilateral. Tiene epistaxia. En muchos casos porque sangra. La anosmia es un síntoma muy frecuente en lo infeccioso y en lo tumoral, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando está ocupando toda la cavidad, por supuesto que se altera el drenaje del ojo y tenemos epífora. Cuando se extiende por el etmoide puede provocar exoftalmo. Cuando se extiende al cerebro, lo que aparece es la fístula del líquido cefalorraquídeo. Después está la diplopia. Y la otra cosa que es súper importante en este y en los tumores rinofarios es la hipoacusia conductiva unilateral. En los niños chicos hay mucha hipoacusia bilateral por mucositis, ya lo va a ver, pero una hipoacusia con líquido en el oído, porque unilateral en un adulto, en general hay que revisar el rinofaring y la nariz, porque normalmente es porque está atrapada la trompa de Eustaquio, ¿ya? Y por supuesto, mucho dolor craneofacial. ¿Ustedes saben cómo diagnosticar una fístula nasal de líquido cefalorraquídeo? ¿Lo han visto alguna vez? No, doctora. Ya. La fístula de líquido cefalorraquídeo puede ser del oído o de la nariz. Si el oído está con el tímpano completo, va a salir por la nariz. Así que lo primero es que uno no siempre sabe que si bota agüita por la nariz, no siempre sabe que es la nariz. ¿De acuerdo? Las otras características clínicas. En general, la paciente o el paciente se doble la cabecita y corre una agüita habitualmente unilateral, a no ser que sea de mucho flujo, color agua de roca, o sea, incolor. Pero en la sábana blanca se queda un halo amplio que es amarillito, entonces uno puede verlo así. Y la otra técnica, bueno, cuando se enfuerza también. Y la otra técnica es tomar un poco y hacerle un estudio de líquido cefalorraquídeo y es más o menos claro eso. Y otra cosa que es bastante útil, por lo menos para pensar, porque hay otras cosas que puse el riñón de acuosa, es hacerle a la gotita que sale un estudio de hemoglucotest. Si sale positivo, alrededor del 30% de la glicemia, es lo más probable que también sea líquido cefalorraquídeo. Porque ¿qué otras secreciones tienen azúcar en el cuerpo? ¿Alguien sabe? Que tenga azúcar, líquido cefalorraquídeo, ¿qué va? Halladito, se quedaron todos en La sangre. ¿Ah? En la sangre. La sangre, claro, pero otros fluidos o líquidos. Son poquitos. En general, el otro es semen. Entonces, si uno, ninguna secreción de la nariz, eso hay que tenerlo súper claro, tiene azúcar, ninguno. Ninguna cosa que calca la nariz no tiene azúcar, solo el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto,
Si te sale positivo, tú estás obligado a hacer todo el estudio de fístula, ¿ya? El semen tiene también glucosa, ¿ya? ¿Les quedó claro eso? Que no es habitual que las lágrimas, por ejemplo, no tienen glucosa. La saliva tampoco tiene glucosa, ¿ya? Ya, Así que doctora, muchas gracias por... acuérdense que en eso es tan importante hacer el diagnóstico. La clínica, en general, es un hallazgo. Ya hablamos que parecía una sinusitis unilateral o de curso atípico y pueden diagnosticarse cuando hay compromisos de la estructura. El examen ORL, el aspecto facial, cuando el seno maxilar de un lado está levantado, hay que mirarlo y eso uno puede pensarlo. Hay que ver la rinoscopía anterior con o sin uso de vasoconstrictor. Después, con eso uno puede ver por lo menos el tercio anterior o hasta medio de la nariz, pero después tiene que hacer una evaluación endoscópica, o sea, un naso, para ver los conetes, si hay algo especial, y hacer una siempre evaluación oftalmológica. Miren, esa lesión que está en el seno maxilar sale por la nariz en ese punto, digamos, y además sale por la pared lateral del seno. Pero es difícil y aquí lo que se ve es que está aumentado o está hacia afuera en la pared, o sea, la cara. ¿Se fijan? Que es distinto, no está todo rotado, está justo en la línea media y ese está más afuera que ese. Entonces eso para mirarlo. Esto es una lesión que si tú no le miras con un anazo, no vas a saber cómo está ahí la nariz, eso, y puede estar comprometido el cerebro, como ese. O sea, es difícil diagnosticarlo si uno no las tiene claro los síntomas. En general, lo primero que se hace es un escáner con ventana ósea para poder ver los bordes. La resonancia es cuando uno tiene compromiso intracraniano. La verdad es que la radiología no sirve. Y a veces cuando uno tiene la sospecha que sea vascular, hace una angioresonancia para aclarar ese monto. Entonces, estoy repitiéndome, pero el diagnóstico es tardío, las tasas de curación son mucho malas, tiene un promedio de consulta de 8 meses y en general son estadios avanzados. Es seguro normal, porque se acuerdan, bueno, que lo miren. También ese es normal. Entonces, se localiza las cavidades delimitadas por huesos planos. Entonces no tiene resistencia o tiene muy escasa a la diseminación. Y volvemos al tema, o a la órfica, o a la fosa pterimaxilar, o a la base del cráneo, o a la carótida. Entonces, el estudio es la historia clínica que te da la imagen, el examen físico completo, el examen endoscópico, acuérdense, una imagen unilateral en todas estas cosas, y la imagenología que dijimos que la radiografía no sirve y que en general hay que usar TAC y resonancia si hay compromiso de estructura. Ahí hay una lesión que está motiéndose en la órbita lateral y la mitad ha comido todo el maxilar y queda un poquitito ahí nomás, y en la boca, pero también comió todo. ¿Se dan cuenta, no? Eso está normal y eso ha ido destruyendo todo. ¿Cómo hace uno el estudio? Hoy tengo una receta y yo ahorita
hace un estudio histológico, primero hay que sospechar. Hay que hacer una biopsia bastante cuidadosa por el sangrado y tener antes un escáner o una resonancia que no estaba haciendo una lesión que viene del cerebro para acá, porque entonces produce una fístula y probablemente una meningitis. En general, no hay que hacer las biopsias por anatomía, o sea, por ahí. Hay que hacerlas por aquí, por yo digo, como que le estoy echando. No hay que hacerlas por el hueso, hay que hacerlas por las cavidades que se comunican, o sea, por el meato medio. En general, como estos tumores pasan pasa el aire por ahí, queda muy seco. Entonces hay que terminar una biopsia en profundidad. Nos sirve mucho tomar una quitita encima, porque se va a salir tejido necrótico. Y por supuesto que no es muy útil cuando con cánceres odontogénicos, pero eso se ve en el escáner, porque es una lesión, ¿cómo se llama? Dura y blanca, como es las cavidades, los huesos. Que son más o menos, la mayoría son carcinomas escamosos. Encontramos de vez en cuando lesiones de las glándulas salivales y todas las otras posibilidades. Los linfomas, los sarcomas, el estetio-neuroblastoma, que es un tumor específico de esa zona. ¿Alguien sabe cuál es la etiología? ¿De dónde viene el estetio-neuroblastoma? No, doctora, por lo menos yo no. ¿A alguien se le ocurre? Bueno, viene del bulbo olfatorio, de las células de sostén o de las células olfatorias mismas. Entonces, siempre está comprometida la lámina cribosa. Esto es de suyo ya con compromiso intracraniano, ¿ya? No es muy frecuente, un 1%, pero los vemos y es bastante jodido tratarlos, digamos. La mejor cirugía, hay que hacer una buena cirugía, pero bueno. Además, en el tumores no está muy claro cómo clasificarlo, porque son de calidades tan distintas, pero llegaron hace mucho tiempo a un acuerdo con esta línea que está aquí, que son de acá son de la infraestructura y los de arriba son de la superestructura. Es difícil porque si compromete el seno maxilar, uno diría es de la infraestructura, pero si compromete el molde ya se complica porque puede estar aquí y acá. Entonces es raro esta clasificación, no existe esta clasificación, no tiene un TNM tan característico como los otros tumores. Lo más habitual es el seno maxilar y después sigue la fosa nasal, pero puede estar en el frontal y el etmoide es súper poco, pero en general si es la fosa nasal también compromete rápidamente el maxilar y el etmoidal. Estos dos son los que están más protegidos y la verdad es que uno lo puede hacer diagnósticos casi por suerte. Es difícil hacer el tratamiento. En general, sobre todo pensando que son estadios 3 por lo menos, tiene una cirugía de alto riesgo. Eso significa que va a sacar o va a estar cerca del ojo o del cerebro. En general, en todas las otras partes, uno piensa que tiene que hacer unos marcajes quirúrgicos
de seguridad. En esta no se puede, porque si tú tienes un tumor de 2 o 3 centímetros o de 5, y está hablando de tener un margen de seguridad por lo menos de 2 centímetros, casi te va a tramitar en la cara. O sea, no existe esa opción, digamos. Y es muy mutilante. El tratamiento siempre es médico y quirúrgico. Cuando están avanzados es paliativo. La resección en bloque, el curativo estándar, y el tratamiento del cuello cuando hay ganglios positivos. No dan muchos ganglios en estos casos, ¿eh? Y por supuesto, después de la resección, la radioterapia, porque no vamos, acuérdense que nunca vamos a llegar a tener los márgenes de seguridad. Depende, por supuesto, el tamaño, la proliferación, los compromisos, pero se dividen en varias, pues, la maxilectomía parcial, total, la hemodectomía, etcétera, etcétera, etcétera. La cirugía, incluyendo el ojo, que si está comprometido hay que sacarlo. Tratamos de no nunca, pero bueno, en general se deja para la radioterapia. Y todos quieren cirugía operatoria. La cirugía craneofacial mejoró la sobrevida un poco, o sea, bastante, pero aumentó mucho las indicaciones, o sea, las complicaciones. Entonces, de los que sobrevivían, claro, subían a 50, pero hubieron muchos que no sobrevivieron a la cirugía, sobre todo al principio. Siempre se discute, pero lo que está más o menos claro es que si hay compromiso tumoral de la casa orbitaria, perdiste el ojo sí o sí, aunque puedes dejarlo para la radioterapia para no hacerle también la lesión de perder un ojo. La cirugía especialmente tiene todas esas complicaciones, sangrado, infecciones, la presencia de los corticajos, la estética, etc. Y por supuesto, la cirugía craneofacial, todas las de arriba y estas otras, ¿ya? La recidiva ocurre antes de los 2 años, 30%, o sea, vuelven mucho. Tenerlo claro, la sobrevida en general mide a 2 años y no más. Apareció en los últimos 10 años más la cirugía endoscópica. Ya fue muy controvertida inicialmente y que se dejó actualmente tumores más pequeños que están confinados a las partes óseas, o sea, si no hay eso más allá del hueso maxilar o qué sé yo, tú podrías usar la endoscopía, sacarlo de a poquitito, solo por la nariz, para evitar las complicaciones cosméticas, y la recidiva va a ser igual, digamos, cuando son chicos. Cuando son grandes, que comprometen el ojo, el cerebro, ya no hay poco que hacer, digamos. Pero cuando hay chicos se puede sacar con endoscopía y funciona un tiempo. Y puede hacer varias cirugías también. Pero eso está muy discutible incluso. Aquí tenía eso. Mantenerla la mantiene, no mejora la calidad de vida, o sea, la sobrevida, pero sí mejora la calidad de vida, porque es mucho menos mutilante, y se desaparece aquí el concepto de resección en bloque. Aquí se va comiendo uno cada pedacito nomás. Por supuesto que los márgenes, obviamente,
no se pueden diferenciar. Claro, esa forma de operar. Se durmieron todos y yo también. No, doctora, lo que pasa es que no se escuchó muy bien las últimas partes. Ah, espérate, déjame cerrar la ventana porque mi perrito está ladrando. Lo que pasa es que abre las ventanas. Oye, bueno, repito eso. La resección endoscópica, o sea, por la nariz con un naso de un auto recto para operarlo por endoscópica, que se llama SEP, uno puede sacar todo el tumor si está circunscrito a una cavidad que si no hay compromiso de las áreas vecinas. La sobrevida no mejora, pero sí mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque, por supuesto, es una cirugía sin menos las pulsaciones, porque se hace por dentro de la nariz. Y lo que decía es que en esta cirugía desaparece el concepto de resección en bloque. Se va sacando de a poquitito, por supuesto que los bordes nunca sabemos cómo están y hay que hacer de todas maneras la radioterapia. ¿Les quedó claro ahí o no? Doctora, ¿y esas son cirugías múltiples, o sea, cada cierto tiempo, o es solamente una? Con el porcentaje de recidiva de estos tumores, en general, es más de una. Pero en principio, uno hace una cirugía de cualquier forma, de todas maneras, el lío de los bordes y le hace radioterapia secundaria a todos, ¿ya? Ah, ya, perfecto, gracias. La única ventaja de la cirugía endoscópica es mejorar la calidad de vida. Y no crean que es una cosa menor, porque cuando uno hace cirugía abierta, quedan cicatrices, quedan deformados los huesos. Eso es para los más grandes nomás hoy en día, ¿ya? Es bien importante. Y ese, la cirugía craneofacial, que es la más grande, que uno entra por el cerebro y entra también por la cara, toda abierta, deja más secuela. Ahora, uno puede hacer una cirugía craneofacial haciendo la parte nasal por vía endoscópica y la otra por vía abierta. Y hoy día está tratando de usar la endoscópica cerebral. En eso estamos, pero la cosa es que la vida no mejora, pero mientras mejor estén de calidad de vida, es mejor para el paciente. Y después viene reconstruir, cuando uno saca todo el maxilar o saca la fosa anterior, ¿no es cierto? Hay que reconstruir todo eso. Hay que reponer los dientes, poner el reflecto facial, etcétera, etcétera. Y entonces aquí la cirugía reconstructiva está muy bien, tiene mucha indicación. En general, uno la hace junto con la cirugía resectiva cuando va a ser una cirugía abierta. Pero lo recomendable es que el que hace la reconstrucción no sea el mismo cirujano que saca eso en todas partes, ¿eh? Porque supone que cuando tú vas a hacer la reconstrucción, cuando vas a hacer la cirugía misma, estás pensando en reconstruir, entonces te limitas mucho. Y además son cirugías largas, entonces mejor tener otro cirujano que haga la reconstrucción. Y hoy día está de moda, no está de moda. Son súper útiles los colgazos petriculados, que son bastante antiguos. En los últimos 20 años o más aparecieron los microvasculares. Y actualmente, o sea, siempre han existido las prótesis. Esas son las tres maneras
de corregir una lesión, una lesión que uno mismo provocó por la cirugía. Son bastante complicados también. En general, hacer quimio-radioterapia está indicada cuando la cirugía de rescate de un tumor que hiciste radioterapia inicial y volvió el tumor y que está fuera del fracaso, puede usarla en forma tradicional, que son 3 ciclos, y la actual es una dosis baja por infusión continua. Esto está en evaluación más o menos. Esta es una forma de salvar al paciente a toda costa, pero no sirve mucho, digamos. Pero uno igual lo hace si el paciente quiere. Lo que hablábamos. La sobrevida global a 2 años va entre un 38 y un 50. Todos los pacientes que entraron para tratamiento paliativo, por supuesto que ninguno sobrevive a los 2 años. O sea, el paliativo mata antes de 2 años. Y si todos ellos fueron de tratamiento curativo, el 61% estarán vivos a los 2 años, y de ellos el 90% pueden tener, o hasta el 90%, una recidiva en ese periodo. O sea, muy mal cáncer. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. No, hasta el momento estamos... Mira, dígame, amor. Cuando empiezo a sospechar que está comprometido el cerebro, ¿es porque el paciente ya empieza con alguna sintomatología o signología neurológica? ¿O por el TAC yo ya sospecho que pueda tener compromiso y ahí se solicita una resonancia? Lo segundo, porque el compromiso es del lóbulo frontal, que tiene que tener mucho compromiso para que dé cambios de personalidad o cosas así. En general, se piensa que si solo está comprometida la meninge, uno puede sacar la meninge y cubrirla con fascia lata o con Duragen o lo que sea. El problema es que cuando cualquier tumor penetra al encéfalo propiamente tal, después de la meninge, ahí se va como por un chorro, porque ahí no hay linfático ni nada que proteja. Entonces, solo sacar la lesión. Como te decía, en general el lóbulo frontal que da poca o ninguna sintomatología, a no ser que tenga mucho compromiso. ¿Está claro? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, eso era todo. Estamos justo en la hora. Me salió las gracias a pedacito, pero quería decir que los tumores paranasales son como esto, un rayo que le llega al paciente y las posibilidades son bastante malas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ya. ¿No tienen ninguna pregunta? Hasta el momento creo Por que... ahora no, doctora. Ah, qué bueno. Después de esto tienen recreo para repasar esto, la otra de benigno, y además la anatomía de la laringe, que ahora vamos a empezar con las lesiones benignas o disfonía, o como se quiera llamar, de la laringe. Así que es muy importante
que la haya leído antes para que podamos entendernos, ¿ya? Nos vemos en un poquito antes de la ¿cómo se llama? De las 9, De las 10. de las 10, ya, allá me enredo. Así que nos vemos más ratito, ¿ya? Por Que estén- atención. Muchas gracias, Una doctora. que pregunta. esté muy bien. Doctora, gracias. Me la manda.